Y cerramos Fuera de Serie con el señor Carlos Fara, especialista en opinión pública, campañas electorales, comunicación de gobierno. Además, es presidente de la consultora Carlos Fara y Asociados, fue el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Asimismo, es consultado frecuentemente por la Fundación Adenauer de Alemania y por el Instituto Republicano Internacional de Estados Unidos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Fuera de Serie. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Buenas tardes, Carlos. Baltasar Schubert los saluda. Gracias por esta entrevista. Por favor, un placer. Bueno, Carlos, ¿cómo interpreta esta decisión de haberlo nominado a Pichetto? Bueno, lo primero es que la Convención Radical lo que hizo fue, en principio, digamos, además pedirle al presidente que abriera Cambiemos, ¿no? Además de la aspiración de poner a un vicerradical, el presidente hizo una movida política, creo yo, digamos, importante, me parece que generó bastante consenso interno dentro de Cambiemos, en el sentido de mostrar, digamos, que el gobierno estaba dispuesto a jugar fuerte para retener la presidencia. ¿Y le parece que tanto Macri como Cristina, que bueno, hoy se disputan la mayoría de los votos, o al menos eso parece, en lugar de elegir como compañeros de fórmula personajes más convocantes, quizás que acrecentaran un poco su masa de votantes, eligieron armadores políticos que puedan asegurarles alianzas internas en el futuro? Sí, yo creo que primero consigo, digamos, los dos principales fórmulas eligieron dar señales políticas. Las personas que eligieron, digamos, van en esa línea de no solamente mostrar posibilidades de poder tener alianzas o coaliciones o consensos con otros sectores políticos, fundamentalmente del peronismo, por supuesto, sino que además también mostraron como que estaban dispuestos, digamos, a hacer algunos virajes, ¿no? Con tal de poder transmitir que estaban en una nueva etapa, digamos, que el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, digamos, ya no eran lo de antes, digamos, sino que efectivamente entraban en una nueva etapa, y lo mismo quiso hacer el gobierno. Claro, es como que quisieron mostrar que estaban en una fase superadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, eso fue lo que los dos intentaron. Vamos a ver ahora cuánto les cree la gente, pero esa fue la intención. Carlos, este ensayo de nuevamente de la Avenida del Medio con la construcción de Alternativa Federal, que después parece que se dinamitó o que sus integrantes encontraron otros espacios, ¿veda la posibilidad de una alternativa intermedia en la Argentina? Digo, ¿nos marca mucho la polarización a los argentinos? ¿Por qué no prosperó esa construcción? A ver, yo primero creo que la demanda sigue existiendo, ¿no? La demanda de tercera vía sigue existiendo. Lo que pasa es que eso necesitaba tres cosas: un liderazgo suficientemente atractivo, necesitaba una masa crítica política como para que no naciera raquítico, y un tercer relato alternativo respecto de lo que hay que hacer con la Argentina. La masa crítica política creo que estuvo muy deficitaria. El relato me parece que todavía no está, más allá del tema de romper la grieta. Y el liderazgo de Lavagna creo que es una figura obviamente interesante, pero me parece que es una situación, digamos, de polarización que va a requerir mucha muñeca política, y no sé, digamos, si por ahí la figura de Lavagna puede estar a la altura, digamos, de lo que las circunstancias requieren. Spert y su candidatura, bueno, que se está hablando mucho estos días, se habló durante toda la semana, ¿le sacan realmente una cantidad tangible de votos a Cambiemos? ¿Qué le parece que pasó entre Acef y Pichetto? ¿Fue una estrategia para debilitarlo a Spert? ¿Cuál es su percepción, más allá de todas las cosas que se dicen? Sí, no, claramente, digamos, fue una estrategia para debilitar a Spert, teniendo en cuenta que cada voto, digamos, anti-K que se fragmente le complica la vida al gobierno y le posibilita al kirchnerismo a llegar a poder ganar en primera vuelta. Y eso, digamos, entonces esos votos se vuelven estratégicos. Lo que yo creo que ahora, por un lado, digamos, dependerá de Spert, de Gómez Centurión, del mismo Lavagna, etcétera, si realmente, digamos, pueden mantener sus electorados pese a la dinámica polarizadora,
o si, digamos, el gobierno es lo suficientemente hábil como para polarizar de antemano sin esperar, digamos, a verse beneficiado eventualmente en una segunda vuelta, que también, digamos, es un signo de interrogación, pero al menos es cierto, digamos, que hoy en segunda vuelta el gobierno tiene más posibilidades de ganar en primera, ¿no? Bien, Carlos, con todas estas alianzas, saltos, movimientos de políticos, ¿pueden hacer una nueva configuración política y salir de los históricos peronismo o radicalismo y pasar a algo similar a lo que tiene Estados Unidos en la ideología de tema de republicanos y demócratas, o finalmente tener dos grandes fuerzas, una de centroizquierda y uno de derecha, o estamos de alguna manera culturalmente atravesados por el peronismo y lo que queda del radicalismo? Bueno, es muy difícil poder cambiar, digamos, la representación política que tuvo tanta vigencia durante el siglo XX, eso en primer lugar. Segundo, tener un sistema bipartidista al estilo de Estados Unidos, me parece que la fragmentación del electorado, más allá de la política, me parece que no da para eso. La Argentina es otra cosa. La Argentina, en todo caso, lo deberíamos comparar o ver algún modelo más al estilo europeo, ¿no? Con un sistema de partidos o de coaliciones tan fragmentado, lo más razonable que uno a veces debería pensar es si la Argentina no debería pasar un sistema parlamentarista en vez de presidencialismo. Digamos, yo creo que ya la lógica de peronismo antiperonismo obviamente se va rompiendo por cómo se conformaron los tres principales espacios. Entonces yo creo que son un proceso histórico que de alguna manera va a terminar quizá dejando de lado lo que fue el peronismo histórico, pero quizá un poco como para colonizar con algo de peronistas con el resto de los espacios. Es como si una cuota o una dosis de peronismo siempre fuera necesaria para la receta, ¿no? Sí, digamos que acá hay una cuestión, por lo menos de la cultura política, en lo que tiene que ver con el poder, que es que el tener, digamos, cierta franquicia del peronismo, digamos, asegura no solamente, digamos, una cuestión de gobernabilidad, sino también, digamos, la garantía de que no, con todos los efectos que eso pueda tener, no van a, digamos, cejar en tomar decisiones complejas para precisamente, digamos, que el barco de la Argentina de alguna manera vaya cobrando un rumbo gobernable. No se suicidan en el poder, digamos, así le pasó a Menem, así le pasó a Néstor Kirchner, digamos, tuvieron que cambiar, cambiaron, y me parece que desde ese punto de vista eso le está claramente faltando a las otras alternativas no peronistas en Argentina. ¿Y cuál es su opinión de las listas cortas, de las colectoras? ¿Este tipo de cosas dañan un poco el proceso electoral? A ver, pero son cosas distintas, ¿no? La boleta corta es un derecho que alguien tiene, digamos, de tener una fuerza provincial sin tener que ser obligado, digamos, a definirse por una nacional, con lo cual, digamos, no creo que lo dañe. Me parece que es una manera, digamos, muy legítima, muy honesta, de que alguien pudiera llevar una representación provincial sin tener que comprometerse. Eso después la gente decidirá. El sistema de colectoras es distinto porque, digamos, las colectoras de alguna manera suenan un poco, digamos, como una especie de ingeniería de la política como para poder captar votos y lograr objetivos electorales, ¿no? Digamos, como en su momento le pasó a Bucaut, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque fue colgado de la boleta presidencial de Duhalde y de Cavallo. Uh-huh. Parece que es algo para discutir, para eso, digamos, supuestamente algunos de esos temas los tenía que resolver el sistema de primarias abiertas. Ahora, digamos, las colectoras no fueron factibles por una decisión del presidente. Veremos qué dice la justicia en algún momento sobre ese tema. Sí, pero digamos que es bastante más honesto una lista corta que ir agarrado de una presidencia que por ahí aún no lo representa uno, qué sé yo. Claro, digamos, la gente tiene el derecho de cortar boleta, ¿no? Es decir, sí, por supuesto. No está obligada a nada en particular. Y que es absolutamente cierto que con este sistema de votación de lista papel,
la posibilidad, digamos, de que alguien por confusión agarre una lista, digamos, sin fijarse qué es lo que viene atrás, obviamente es más grande. Claro. Sí, eso le iba a preguntar, si más o menos tenemos una cultura de la lista completa o somos más de armar nuestra propia versión en general. Digamos, la proporción de la población que puede llegar a tomar decisiones cortando boleta, yo creo que es progresivamente más grande. Uh-huh. Y obviamente, digamos, en aquellos lugares en donde hay boleta única, como el caso Córdoba, pero sobre todo como el caso Santa Fe, porque es boleta única y separada, ahí se nota, digamos, que la gente puede llegar a tener una proporción importante a votar determinadas cosas por distintas categorías de manera distinta. Dos últimas consultas, Carlos, agradeciéndole muchísimo. ¿Qué porcentaje de la población decide su voto sobre el final? Es difícil decirlo porque lo que la gente nos dice no necesariamente uno lo debería tomar, digamos, como lo que realmente sucede. Digamos que lo que yo tomarlo, digamos, lo que la gente me dice no es necesariamente, digamos, lo más, claro, la manera más científica de medirlo. Pero es absolutamente cierto, digamos, que al final termina, digamos, dudando cerca de entre el 20 y el 30% de la gente, que me sigue diciendo que no está totalmente convencida de votar a lo que supuestamente está definido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo diría, sí creo que la cantidad de vuelta, igual que cuando hablamos con el corte de boleta, la cantidad de gente que va decidiendo a último momento es cada vez más alta, y lo va a hacer así, digamos, en función de las tendencias de largo plazo del electorado y el fenómeno de las redes, y el bombardeo de información y de publicidad que pueden hacer los distintos candidatos. Bueno, eso es muy interesante de cara a cómo plantear hacia el futuro las campañas y cómo se produce como un cambio de la forma de votación también, ¿no? Sí, totalmente. Eso es todo para revisar, digamos, teniendo en cuenta los comportamientos de esta sociedad en la medida en la cual, digamos, todos estamos muy insertos en el uso de las nuevas tecnologías. Tal cual, o sea, está cambiando la forma en la que votamos. Sí, es un proceso que ya lleva, digamos, uh-huh, al menos unos 30 años a nivel mundial, en Argentina también. Me parece que eso, digamos, estamos en un estado líquido permanente, difícilmente volvamos a estar en un estado sólido como en el inicio de la democracia. Gracias, Carlos, por su tiempo. Un placer. No, por favor. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Hablábamos con el señor Carlos Fara, especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Súper interesante con todo, ¿no? Como siempre. Como siempre, y aparte hay un montón de cuestiones de esta campaña en particular o que se están viendo desde el año 2009, porque la creación y la construcción de las PASO, que son estas internas, simultáneas y obligatorias. Digámosle, estadísticas que pagamos todos. Claro, dicen que cuesta alrededor de 4.000 millones de pesos que todos pagamos y que en realidad no definen nada, porque no hay un partido que define a su candidato en el marco de esta interna. Es como una macroencuesta para saber cómo vienen posicionados cada uno. Es como si fuera un test previo a la elección de octubre, como si esto fuera parte de la primera vuelta y octubre la segunda vuelta. Y como si nosotros fuéramos Groenlandia y nos sobrara la plata. Claro, estas son todas estas alquimias electorales que construyen los políticos, que de hecho, sea de paso, la construyó Néstor Kirchner en el 2009, y la verdad, con las famosas también candidaturas testimoniales, o sea, una gran estafa. Pero bueno, finalmente así están, van a ser el 11 de agosto, se cerraron las listas el día sábado a las 0 horas, con un montón de impugnaciones, cuestiones judiciales que la justicia electoral irá resolviendo. Lo que está claro es que ya comenzó la campaña electoral, que seguramente va a haber mucha munición verbal, digamos, de uno u otro lado, lamentablemente siempre poca propuesta para nuestra calidad institucional y para lo que necesitamos los argentinos en el marco de los grandes temas que hay que debatir, discutir, afrontar y resolver. Pero bueno, se parece, por lo que hemos escuchado de diferentes analistas, incluso de Fara, que la polarización, como dicen, se va a acentuar cada vez más entre Cristina
y Macri. Los votantes estamos un poco absortos y también cansados de la irresponsabilidad de la grieta. No hay propuestas superadoras, por lo menos en el corto plazo, a la grieta, porque somos una Argentina que vivimos desde antaño enfrentados entre lo que era el campo y la industria, peronistas y radicales. O sea, la verdad, nos faltan dirigentes lúcidos. No hay. Se busca político lúcido, estadista, que mira a largo plazo, que piense en el país. Es lo que hay. Y en ese marco creo que la Argentina, los argentinos, aunque sea con prueba y error, porque dicen, uy, somos adolescentes, como cumplimos 200 años de historia, tenemos 30 y pico de años de democracia, creo que en algún punto tenemos que ser adultos y aprender a votar.